a ese tipo de cuestión. ¿De acuerdo? Ok, pero les recomiendo yo de que traten de lo que sea posible presentarse a las prácticas, a las evaluaciones. ¿No? Muy bien, continuamos. ¿No? Nosotros habíamos insistido ya en más de una oportunidad que estos valores numéricos, tomándolo como una tercera representación de los datos, cuentan una historia, cada uno de su punto de vista, ¿no? Así entonces la medida de centralidad, ellos cuentan una historia acerca de los datos, acerca del comportamiento de la distribución, y de igual forma hay otros grupos que pueden ayudar a completar la información. ¿De acuerdo? De hecho que hay a veces un vínculo entre ellos, ¿no? Pero directamente hay que referirnos a lo que el valor numérico obviamente evalúa. Primero nos centramos en eso y después vemos qué repercusiones o consecuencias genera, por ejemplo, en otros valores numéricos. ¿De acuerdo? Ese es el enfoque. ¿Eh? Respecto a la variabilidad, la estadística utiliza tanto la centralidad y la variabilidad en diferentes procedimientos, llámese en técnicas como la que estamos viendo, descriptivas, en técnicas inferenciales, en técnicas predictivas, en técnicas experimentales, una vez más, centralidad y variabilidad. Con eso juega, para decirlo así. ¿De acuerdo? Por eso que es muy importante que nuestros datos ofrezcan una variabilidad para que ésta sea medible, cuantificable. Si tú tienes datos, todos ellos exactamente iguales, correcto, me refiero pues a una data constante, la estadística no va a ser mucho medible. ¿De acuerdo? Ok, claro, ese es un extremo. El otro extremo es cuando ya los datos presentan mucha variabilidad, heterogeneidad, correcto. También la estadística, algo así como que advierte, ¿no? Mira, estos datos son muy heterogéneos y antes de proceder a efectuar un análisis, primero hay que hacer una especie de tratamiento con ellos. ¿De acuerdo? Por eso que ese tratamiento se apoya, se basa en estadística descriptiva, que es la que nosotros vamos a aperturar con este tema. ¿No? Ahí en la lámina ustedes pueden ver, correcto, algunos casos. ¿Por qué los, diríamos, las entidades, si se trata de productos manufacturados bajo una línea de montaje que se supone las especificaciones son las mismas, ¿no es cierto? ¿Por qué las unidades que se producen a veces presentan defectos? Algunas de ellas, ¿no? O tienen una durabilidad, algunas de ellas también mayor que otras. ¿Por qué? Si se supone que han sido producidos de acuerdo a ciertas especificaciones, y esas especificaciones en gran medida tratan de asegurar que las características impuestas obviamente se cumplan, ¿no es cierto? A pesar de ello, vemos que hay una discrepancia, a veces inherente, ¿correcto? A lo que uno pueda observar, ¿ya? Esto trasládalo a cualquier escenario. Personas, por ejemplo, siendo gemelas, ¿cierto? Físicamente se ven iguales, pero sus reacciones, sus actitudes pueden variar, son distintas. Entonces, ya eso nos da una señal que hay algo más, ¿no? Que influye en la característica principal que estemos observando, ¿correcto? ¿Por qué las calificaciones obtenidas a partir de un examen en un grupo de estudiantes, estas también varían? Si se sobreentiende que han recibido la misma clase lectiva, dan la misma prueba, no es una prueba distinta, en un ambiente bajo las mismas condiciones, solamente para citar algunos detalles, y al final las notas difieren. ¿Por qué? Entonces, una vez más, nos damos cuenta de que hay otros elementos ahí que están generando variabilidad. ¿De acuerdo? Lo que se conoce como dispersión. Y por lo tanto es meritorio evaluar esa dispersión. ¿De acuerdo? Cuantificarla, medirla.
¿Ok? Eso es lo que queremos, ¿eh? Ustedes pueden apreciar, esto es bien ilustrativo y lo podemos encontrar en cualquier texto básico. Es una diana o un blanco, como nosotros llamamos, ¿correcto? En el cual se hacen impactos. ¿Ya? Cuando uno habla de variabilidad, uno tiene que saber a qué se refiere. Y lo mismo cuando uno habla de tendencia central, bueno, a qué se refiere, ¿no? ¿De acuerdo? Ustedes ven ahí en los diferentes blancos puntitos. En algunos casos los puntitos como que están un tanto más concentrados y en otros más dispersos, ¿correcto? Que yo sé que además Voy a especificar, ¿ya? tienes 3 horas. Su micro, por favor, su micro, por favor. Ya, gracias. En el caso de la primera diana o primer blanco, ustedes pueden ver que los impactos, como si fueran mediciones, están bien concentrados, ¿correcto? ¿Ok? O sea, hablamos de una pequeña variabilidad, pero siendo el interés el centro del blanco, el bull, voy a poner aquí un asta para indicar que ese es lo deseable, entonces vemos que es muy distante, ¿no? Muy distante. Entonces, la variedad es pequeña, ¿sí? Eso es lo que podemos obtener en nuestras mediciones, pero la exactitud no es la deseable. Hay un sesgo ahí, hay una distorsión, ¿ya? En este otro, número 2, cuando tratemos a nuestras mediciones, veamos estos dos puntos o detalles, ¿bien? Que son básicos. Los puntos que ustedes observan en el blanco o la diana parecen arremolinarse alrededor de lo que sería, pues, el blanco. ¿De acuerdo? El sesgo, en un caso así, es pequeño a comparación de la varianza, que es grande. ¿De acuerdo? O sea, hay mucha dispersión. Eso ya nos da una idea, fíjense, ya nos da una idea de que los distanciamientos que hay entre los datos, nuestras mediciones con respecto a un valor numérico que vamos a llamar central, mientras más distancia haya, bueno, debe describir mayor variabilidad también, pues, ¿no? Okay. Okay. El tercer caso, pueden ver ustedes ahí, hay dispersión y hay también sesgo grande, ¿de acuerdo? Esto se puede producir al observar, al registrar nuestros datos sobre una característica dada. Hay que darnos cuenta de ello, ¿de acuerdo? ¿Es bueno o es malo? Bueno, no nos favorece. Cuando hay mucha variabilidad, la variabilidad como que nos genera distorsión para cualquier otro análisis, ¿no? La variabilidad está metida ahí, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, entonces, si quisiéramos evaluar medias, las medias estarían siendo distorsionadas por la varianza y también por el propio sesgo, ¿no?, que presenta, ¿ya? Y en el último, que es el cuarto, que el que está señalado, especificado, que sería lo deseable, pues. Cuando miramos, cuando observen ustedes sus datos, ¿de acuerdo? Traten en lo posible de que estos datos ofrezcan un sesgo pequeño. No vamos a poder evitarlo, va a estar presente ahí, pero que sea pequeño, para que tienda a la exactitud, y una varianza pequeña para que tienda a la precisión. ¿De acuerdo? Esa es la idea básica, es la recomendación. ¿Ok? Siempre en nuestro análisis tengamos eso como premisa, ¿no? ¿De acuerdo? Okay. Ahora acá. Cuando se habla de variabilidad, la variabilidad se puede presentar de varias formas, ¿ya? Voy aquí a hacerles un comentario para precisar y ustedes luego complementan con una lectura, ¿no?, de esta lámina y en los textos que ustedes puedan encontrar. Hay una variabilidad que es propia, natural de cada caso, de cada entidad, por decir.
Cuando usted da una prueba, usted trabaja con su propio mundo. Bueno, estamos suponiendo que cada uno da una evaluación independientemente, pues, ¿no? Bueno, también estamos apoyándonos en eso. Por lo tanto, tus capacidades, tus habilidades, tu conocimiento y dificultades en general que tú puedas tener, tú lo manejas. Gira alrededor tuyo. Todos esos elementos que te pueden favorecer o también no, correcto, eso se entiende como una variabilidad interna propio de ti. ¿De acuerdo? Igual, cualquier otro compañero que tú veas también tiene su propio mundo. Esa es una variabilidad interna propia que hay dentro de él. ¿De acuerdo? Por eso que a veces cuando medimos variabilidad tenemos que referirnos a ello. Hay una variabilidad, correcto, interna a la que se conoce como intrasujetos. Esa variabilidad se puede puntualizar, o sea, se puede atribuir. ¿A qué se debe? Y la respuesta es, no se puede precisar. Esa variabilidad interna, pues, obedece a una multitud sin número de factores, ¿correcto? Tú puedes listar algunas, puedes hacer tu mayor esfuerzo, pero nunca vas a acabarlo. ¿De acuerdo? Ok, ¿ya? Entonces, hay una variabilidad interna, ¿de acuerdo? Ok, la estadística lo que hace es hallar la variabilidad que hay entre otro elemento, como se dice, entre todas las personas o individuos que fueron de repente captados, ¿de acuerdo? O de repente todas las unidades producidas, su variabilidad interna. ¿Ya? Y hay otra variabilidad que más bien se entiende cuando los elementos, las unidades de análisis, los elementos de estudio forman parte de grupos. A ver, me dejo entender. ¿Por qué las notas, por qué las calificaciones en un curso sección, vamos a llamar V, estadística y probabilidades, aparentemente, son más o de repente menos que en otros cursos sección? ¿Correcto? ¿Correcto? Ojo, nótese, los individuos están dentro, cada uno de su respectivo grupo. Entonces, podríamos tal vez especular, ¿no? Ah, no, la calificación promedio es la misma. Quizá en otras circunstancias, no, las calificaciones promedio son diferentes. En un curso de sección, oye, te califica más. En otro te califica menos. ¿Correcto? Primero comienza la suspicacia, comienza la especulación. A ver, tratemos de probar eso. Se puede hacer. Pero, ¿cómo se llama esa variabilidad? ¿Por qué existen esas diferencias? Ahora estamos hablando de grupos. Grupos. Y a eso se le conoce como variabilidad intersujetos. ¿De acuerdo? Esa es una variabilidad, algo así llamaríamos de acopio de entidades. ¿Cómo es que una entidad mucho más grande que contiene ahí a unidades, esta puede diferir de otros grupos? Entonces, el análisis, por favor, noten esta diferencia, específicamente o de manera muy particular, se lo hace con representaciones de ese grupo, una representación para ese grupo con la representación del otro grupo. ¿Ok? Mientras que la variabilidad interna, o sea, esa que dice intrasujetos, se está refiriendo a las mediciones que tiene cada elemento dentro de su respectivo grupo, comparándolo con otro referente, pero de él mismo. Los referentes y comparaciones ocurren dentro del grupo, ¿de acuerdo? Algo así como, mira, lo que yo saqué, lo que obtuve en mi nota, en mi calificación, lo comparo, por ejemplo, con la media, pero de mi propio curso sección.
jóvenes de otros cursos de sección, sus calificaciones son comparadas con la nota promedio de su correspondiente curso de sección. ¿Se dan cuenta? Pero en el caso de la variabilidad intersujetos, lo que se comparan son las medias de cada grupo con una media general. Se ve algo así como externo, ¿no? Y el otro como interno, para una mayor facilidad. ¿De acuerdo? Eso lo que trata es de medir una variabilidad dentro y entre sujetos. Así se conoce la denominación técnicamente, ¿eh? Lo vamos a ver más, con más detalle más adelante. ¿De acuerdo? Hay también una variabilidad producto de la selección muestral. Hay que entender que cuando se eligen pues muestras, por ejemplo, en forma aleatorizada, que es la mejor representación, me refiero a manera de ejemplo, de ilustración, ahí adentro se presenta pues en esas muestras también una variabilidad, producto de la selección, ¿correcto? Pero ese tipo de variabilidades que pudiera aparentemente preocuparnos, es posible controlarlas manejando el tamaño de la muestra. Mientras tú manejes el tamaño de la muestra, tú tienes el poder de poder controlar esa variabilidad muestral. ¿De acuerdo? Mientras más grande sea la muestra, bueno, entendemos, por ahora sí, intuitivamente, de que esa variabilidad muestral va a tener que disminuir, ¿no? Porque cada vez que la muestra crece y tiende hacia la población, obviamente, pues, se eliminan, ¿no? ¿Correcto? Esas diferencias. ¿De acuerdo? Ok. Muy bien. Ahí tienen un comentario más que ustedes van a hacer una lectura en cuanto a la variabilidad muestral, ¿no? Que ese sería el tema en el cual vamos a desarrollar capítulos como distribuciones muestrales, por ejemplo, ¿no? Inferencia estadística, correcto, que se apoye en eso, ¿no? Okay. Cuando uno quiere evaluar la variabilidad en un conjunto de datos, hay valores numéricos como fármacos en botica, hay para todos los gustos, por decirlo así. Hay para todos los bolsillos, por decirlo así. ¿De acuerdo? Pero eso no significa que la elección de algún valor numérico sea pues también de manera indistinta, ¿no? Uno tiene que ser consciente del alcance del valor numérico, ¿correcto? Si tú compras un medicamento genérico versus un medicamento de laboratorio, ya más o menos nos daremos cuenta, ¿no? ¿Correcto? De las diferencias que puede haber entre ellos. ¿De acuerdo? Okay. Igual acá, los valores numéricos que podamos nosotros evaluar, aplicar, también en términos de información, tienen también limitaciones. Unos te entregan más, otros te entregan menos, otros te entregan información quizá mucho más confiable, otros no tanto así, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, entonces, hay que saber esos detalles, ¿de acuerdo? Cuando me pidan evaluar una medida de variabilidad, tendré que estar atento a eso, ¿no? O sea, ¿qué me están pidiendo? ¿O es que me dejan a mi criterio? A ver, vamos a ver si el criterio es acertado. ¿Ok? Ok, ¿ya? Hay una primera medida de variabilidad o dispersión que se denomina así, como ustedes están viendo. Medidas de dispersión absoluta. ¿Ya? Todas estas medidas que estamos viendo en este tema, todas acusan medir el grado de dispersión, el grado de diseminación, el grado de variabilidad. ¿De acuerdo? Quieren sintetizar la variabilidad en un valor. El valor cuenta todo. ¿De acuerdo? Las medidas de dispersión absoluta, consideren esto una vez más el comentario que hicimos para el caso de la media como ilustración, se puede evaluar para datos simples,
para datos clasificados, ¿no es cierto?, en tablas de frecuencia, ya sea poblacionales o también muestrales, ¿correcto? Si ustedes ven ahí, hay 4 escenarios y por lo tanto habrá que especificar la fórmula de manera correspondiente. En la lámina que ustedes están viendo, se ofrece justamente para datos sin tabular, o sea, datos simples, datos sin clasificar. Y como tal, la fórmula, por ejemplo, no indica o señala frecuencias, ¿no es cierto? Entonces ya eso más o menos ya lo manejamos, ¿no?, con la ilustración que vimos en el caso de la media. La desviación absoluta, media, tiene una tipología. Se puede apoyar en, en uno de sus 3 valores numéricos centrales representativos, que es la mediana, ese es un caso, la media aritmética, ese es otro, y voy a poner aquí nada más al final, y otro, que sería la moda. ¿De acuerdo? Son 3. Esos valores numéricos de dispersión, de desviación absoluta, ¿se aplican así indistintamente? ¿La que me acuerde, así es? No. Hay que aplicarlo según qué valor numérico de tendencia central resulta ser apropiado, adecuado. ¿Ya? Si en la parte previa se determinó que la media aritmética era la más adecuada, porque no generaba distorsión, porque no se diferenciaba mucho de la mediana, entonces le elegimos a la media aritmética. Bueno, la desviación media, en este caso, la desviación absoluta promedio, será la más adecuada. ¿De acuerdo? Si ese no fuera el caso, entonces entra a tallar seguido de la mediana. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque sospechamos y hemos constatado y hemos verificado que hay elementos, unidades o mediciones extremas que generan distorsión en la media y por lo tanto queremos evitarlas. Entonces, para medir la variabilidad, utilizaríamos una medida de este tipo. ¿De acuerdo? Por otro lado, siendo la media aritmética un elemento que a veces es muy sensible a datos extremos, efectivamente la mediana es el candidato inmediato, pero no por ello podemos descartar a otro candidato que es la moda. ¿Correcto? Aunque la moda también tiene una peculiaridad. La moda resulta ser bastante asequible, interesante, cuando tienes volúmenes de datos que resultan ser bastante amplios. La moda se distingue ahí. O sea, la moda se hace mucho más relevante. Hablar de situaciones típicas, ¿correcto? Y por lo tanto, entonces, si ese fuera el caso, si esa fuera la situación, y quisiéramos hablar también, complementar con medidas de variedad, por ejemplo, de desviación absoluta, promedio o media, allá lo haríamos en función de la moda. ¿De acuerdo? La recomendación en esta parte, jóvenes, para que tengan un horizonte más amplio, es que con esos alcances no digas, ah, ya, entonces solamente la mediana era suficiente. No es así tanto. ¿De acuerdo? Si bien es cierto, los criterios que hemos hecho se han dirigido a la mediana, siempre ten tu plan B. Y el plan B significa hacer otra medición, otro cálculo, para ver qué tanto se diferencian entre ellos. Eso ayuda bastante. ¿Para qué? Una de dos. Para reforzar el primer valor numérico que es hallado, o quizá para contradecirlo, como que viene atrás. ¿De acuerdo? No se olviden entonces. Siempre con un elemento de apoyo. ¿De acuerdo? Ese es el mensaje, ¿eh? Por favor, entiéndase
que otros casos son cuando los datos están clasificados, ¿no? ¿Correcto? O sea, tabulados. Y por lo tanto habrá que añadir las frecuencias o considerarlas. ¿Correcto? Correcto. ¿Bien? Muy bien, ustedes pueden ver ahí los otros casos de la desviación absoluta media para datos tabulados. ¿Bien? Correcto. Muy bien. Ahora paso a este enfoque. Por favor, capten la idea, jóvenes. Uno diría, bueno, ¿y este valor numérico de dispersión en cuanto a la información que me pueda proporcionar, qué tanto resulta ser importante quizá en relación a otros valores numéricos de dispersión que ya no utilizan el concepto de desviación absoluta? Correcto. Eso también es otro detalle que tengo que manejar. Y nos vamos directamente a observar la estructura de la función. Si uno observa la estructura de la función, observen, por ejemplo, a manera de ilustración, los desvíos entre los valores de una variable y la moda. Por favor, observen eso, al igual como podría haber sido los desvíos de los valores de la variable con respecto a su media o con respecto a su mediana. Son distancias, eso lo manejan ustedes muy bien. Distancias. ¿Interesa la orientación? No, para nada. Me interesa el tamaño de la distancia. Algunos otros autores llaman esto como residuales, llaman como errores. ¿Ok? Y como observamos, la fórmula solamente trata de valorar ese detalle para todos los casos, ¿eh? Nótese que a pesar que la mediana se obtuvo a partir de un valor numérico central, quizá, o a partir de los dos valores numéricos centrales, a la hora de encontrar una desviación absoluta, se toma como referente la mediana y la comparas con todos los demás datos. ¿Correcto? Con todos ellos, ¿eh? Nadie se escapa. ¿Correcto? Y lo que está tratando es de recoger el desvío. O sea, si ustedes ven, es un promedio de desviaciones. ¿Ok? Este enfoque de tomar el valor absoluto es solamente para preocuparse en el alejamiento que tiene una observación con respecto a su medida de tendencia central. Esa es la preocupación. ¿Le da algún peso? ¿Le da alguna ponderación? ¿Correcto? Como peso, como ponderación, hablando estrictamente, no resalta eso. A pesar que uno puede entender, pero ¿y la frecuencia no se puede entender como peso? Se puede entender como réplica de una distancia ya, ¿correcto? Me estoy refiriendo a algo más. El hecho de pretender, quizá con un peso, atenuar o magnificar el distanciamiento. A eso me refiero. ¿De acuerdo? Y la desviación absoluta no insiste en eso. A todos los distanciamientos, a todas las distancias, a todos los errores, a todos los residuales, los trata por igual. Y por eso que los funde en un promedio de desviaciones. ¿Es bueno o es malo eso? Como medida de variabilidad, está centrando. ¿Ok? Lo está centrando. ¿De acuerdo? Pero no enfatiza en el grado de que haya encontrado distancias grandes con las distancias pequeñas. No enfatiza en eso. Todo lo echa a un solo costado y lo promedia. ¿De acuerdo? Es un referente, ¿eh? Que no se nos puede escapar. ¿De acuerdo? Ok. ¿Habrá algunos otros valores numéricos que utilizan otra estrategia? Sí, sí. ¿De acuerdo?
pero este de acá es a veces muy utilizado para poder corroborar la confiabilidad o precisión de otros procedimientos estadísticos. ¿De acuerdo? También se lo puedo utilizar por propia cuenta. Por ejemplo, para ensayos de laboratorio. Me ofrece una medición rápida, inmediata, acerca de la dispersión de un conjunto de datos. ¿De acuerdo? Se puede aplicar también para diferentes propósitos. ¿De acuerdo? Pero no por ello me voy a centrar solamente en este tipo o clase, ¿no? Es necesario evaluar también otros valores numéricos y ahí compararlos para tener mayor información. Okay. Si tuvieran alguna consulta, por favor, no hay ningún problema, pueden interrumpir para despejar alguna duda, ¿ya? Hasta acá, ¿alguna consulta que deseen hacer? La parte operacional, la parte computacional, es aplicar una fórmula, es una función, ¿correcto? A primera vista, bueno, debemos asumir que no tenemos dificultad para ello, ¿de acuerdo? Es sumar, es restar, promediar, ¿de acuerdo? Muy bien. Formalmente, aquí los autores a veces hacen esto, ¿ya? Describir la parte computacional, cómo se evalúa un caso, cómo se evalúa otro caso, particularmente al hablar, por ejemplo, de promedios, ¿ya? De desviaciones, de variabilidad, como por ejemplo la ilustración que están viendo. Se pide encontrar la desviación media para el siguiente conjunto de datos, ¿correcto? Es una serie pequeña, ¿correcto? Algunos autores ilustran para aquellos que recién se inician la manera cuantificable o procedimental que hay que desarrollar. Como ustedes pueden ver, los valores de la variable aparecen en una columna y en otra columna todas las diferencias necesarias, ¿no?, que tenemos que encontrar para poder evaluar. ¿Correcto? Estas son ilustraciones. No se les está pidiendo que hagan estrictamente esto. Por favor, entiéndase, ¿ya? Lo que sí se les pide, correcto, no se olviden, es su fórmula, correcto, las razones que por qué aplico una desviación, por ejemplo, media o promedio, o sea, aludiendo a la media aritmética, ¿por qué? ¿Correcto? ¿Ya? Y cuando se refiere ya a los cálculos, por lo menos la suma de todos los desvíos para poder habilitarlo, compararlo con la cantidad de datos y finalmente obtener el resultado final. Hay que interpretar eso también, ¿ya? No se olviden. Interpretación. ¿Ya? Por favor, voy a insistir en esto, ¿ya? Nadie les está pidiendo un imposible acá. Son cosas muy elementales, muy triviales. ¿De acuerdo? Una vez más, cuando apliquen alguna función, llámese promedio, llámese varianza, llámese medidas de forma, localización, etcétera, no se olviden, invoquen a la fórmula, correcto, ya sea según los casos que tengan, pues, ¿no? Si son datos tabulados, si son datos simples, ya ustedes adecúan su fórmula, ¿de acuerdo? Señalan las razones, el por qué estoy aplicando eso, por qué no otro, ¿de acuerdo? La parte computacional mínima, por ejemplo, los cálculos mínimos, no estoy colocando respuesta nada más, por lo menos ahí indiqué la suma de todos los desvíos, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Y por qué? Porque a veces usualmente no es quizá una práctica así, pero a veces nos equivocamos, ¿correcto? Podemos resolver los temas más complejos, pero a veces en pequeños detalles caemos. Entonces ahí hay un referente con el cual uno se puede, ¿no? Uno puede ver si estamos computacionalmente
realizando las operaciones debidas. ¿De acuerdo? La tabla no es necesaria. No, no es necesario hacer eso. ¿Para qué? ¿De acuerdo? Ahora, si su tiempo les permite, no, bueno, ok, ok. Si su tiempo les permite, no hay problema. Pero no es imprescindible. ¿Verdad? Lo que sí es importante es que hagamos estas especificaciones. 1, 2, 3 y la parte 4, que es la interpretación. Eso es lo que se evalúa. ¿Tiene criterio para ello? Allá. ¿Resalta los 4 puntos? Sí, tiene criterio. Ok, entonces, muy bien. Correcto. Hablemos de los criterios. Las razones. ¿Por qué aplicar en este modesto ejemplo una media aritmética? No es porque yo diga, quiero hacerlo con la media aritmética y punto. Lo he visto ahí en los problemas que aplica la media aritmética y listo. Correcto. No es así. ¿Eh? Hay que sustentarlo. Y el sustento está en lo siguiente. Cuando la media aritmética resulta ser representativa, es porque seguramente, no digo que sea el único camino, hay otros, que por lo menos lo hayas evaluado comparándolo con la mediana. ¿Correcto? Si uno ve que la media aritmética se asemeja a la mediana, se puede expresar en términos de variación porcentual. ¿Eh? Una variación porcentual entre ellos, por ejemplo, menos a un 5%, bueno, ya como que lo respalda. Y consideramos que la media aritmética, diríamos que es representativa. ¿Ya? ¿Ok? Y la empleamos. Caso contrario, si estuviera por encima de una variación porcentual del 5%, entonces estaría marcando, por ejemplo, discrepancia con respecto a la mediana. Poniendo en suspenso, ¿correcto? Y dejando mejor la media aritmética y utilizando mejor la mediana como promedio representativo. ¿De acuerdo? Entonces, en un ejemplo así como el que estamos viendo, en lugar de utilizar la media aritmética, sería mucho más adecuado evaluarlo con respecto a la mediana. Ahí están las razones. ¿Ya? No se aplica por aplicar. Siempre sustenten, argumenten. ¿De acuerdo? No a lo mudo. No pongan una fórmula sin ninguna explicación. Si haces eso, bueno, significa de que, profe, no sé. La verdad que no sé. Mejor colocar eso, pues. Y quedan más caballeros. Profe, no sé las razones, ¿verdad? Pero sí sé manejar la parte procedimental. Mire, yo puedo calcular esto, ¿eh? ¿De acuerdo? Pero no sé si el promedio que utilizan es correcto, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, como verán ustedes, la justificación se refiere a todos esos criterios, ¿ya? 1, 2, 3 y 4. Hasta acá, ¿alguna consulta? ¿Se entiende? Vamos a ver que dentro de las razones a las cuales me he remitido, hay otras razones mucho más poderosas. Ya posteriormente vamos a ver eso. Para hablar, por ejemplo, si un promedio como la media aritmética resulta ser adecuado, lo que he tratado aquí de justificarlo es comparándolo con la mediana. Por eso les dije, este es uno de ellos. Otros criterios mucho más sólidos es cuando tú calculas asimetría, calculas kurtosis, correcto, y eso te puede dar más elementos de juicio de cómo va o cómo se maneja la media aritmética en comparación a otras medidas de tendencia central. ¿Ya? Ok. Dentro de este grupo de medidas de variabilidad, hay una clase de medidas de variabilidad que son muy, diríamos así, asediadas, muy demandadas, muy utilizadas. ¿Y por qué? Porque sí, tienen sus bondades, ¿correcto? Mucho más atractivas que en otros casos. Me estoy refiriendo a uno de ellos, que constituye ser la varianza muestral o la varianza tal vez poblacional
u otra que se conoce como la cuasivarianza. ¿De acuerdo? Lo explico así, ¿eh? Cuando hablamos de varianza, hay una medida resumen que se conoce técnicamente, en general, como varianza, ¿ya? Acuérdense ese término. Voy a ponerlo una vez más acá. Así. Varianza. Esa es la denominación general, ¿ya? Correcto. La varianza se puede calcular para datos poblacionales, se puede calcular para datos muestrales también. ¿Correcto? Correcto. La varianza, si se aplica a datos poblacionales, estos pueden ser datos simples o pueden ser datos clasificados, o sea, tabulados. Idem o de igual forma para el caso de la muestra. Ahora, lo que vemos específicamente allí como título o subtítulo es la varianza muestral para datos tabulados. Un caso, ¿no?, de los anteriores. Pueden ver la fórmula. En nuestro caso vamos a representarlo así simbólicamente, ¿ya? Vamos a poner un S' cuadrado. Es nuestra notación. No lo van a encontrar en los textos así. ¿De acuerdo? S' cuadrado es igual a 1 sobre n, que multiplica, llamemos a esta expresión, ¿correcto? Por ejemplo, si son datos simples, sería solamente eso. Si son datos, como habla tabulados en este caso, sí, con su frecuencia, lo añadimos. ¿Ya? Estoy tratando de ilustrar la situación de datos simples o también la situación con datos tabulados. Me estoy aprovechando de la fórmula, ¿ya? Esa expresión que están ustedes viendo tiene un nombre. Se le llama variación. Variación, ¿ya? Correcto. Entonces, lo primero que tenemos que pensar en algún problema, si habla de variación, ¿será esta la expresión a la cual se refiere? Correcto. Ok, ¿ya? No voy a hacer que el problema se esté refiriendo a la dispersión, ya en general. Ok. Entonces también tengo que diferenciarlo de ello. Por ahora, los nombres. ¿Vale? Vean que esa variación que ustedes observan se divide entre n, que es el total de casos muestrales. Entonces, observamos que también debe ser un promedio, ¿no? ¿Pero un promedio de qué? Y miramos el interior de la fórmula, o sea, la función matemática. Son comparaciones que se hacen entre cada uno de los valores de la variable, característica de estudio o datos, con respecto a la media, considerando a la media aritmética como representativa. ¿Correcto? Ok. Y ahora fíjense acá. Acá fíjense. El cuadrado. Recuerdan que en el tema anterior les hablaba que no había peso, que no, la fórmula, la función matemática no magnificaba las distancias. ¿Correcto? Ahora, en esta fórmula, sí. Lo que trata es de resaltar, o mejor dicho, darle una relevancia crucial a las distancias que pueden haber entre un valor de la variable y su promedio. Distancias pequeñas, elevándolo al cuadrado, se agrandan. Distancias grandes, elevándolo al cuadrado, se magnifican. Son mucho más todavía. Y al final lo que hace, ¿qué cosa es? Evaluar un promedio. Entonces, esto se puede interpretar como si estuviéramos tratando de sensibilizar, ¿no es cierto? Y tratar, es como si hubiéramos hecho un reactivo y estamos aplicando para ver hasta qué punto esas discrepancias que hay entre los datos y su medida de tendencia central, que es la media, realmente resulta ser crucial, importante. Y eso es lo que va a reflejar el valor numérico. ¿De acuerdo? Ok.
Una expresión equivalente a esa fórmula que ustedes ven es desarrollando el cuadrado que ustedes muy bien dominan. ¿Ya? La fórmula equivalente se expresa en la ecuación siguiente, después de la igualdad. Pueden ver entonces que es 1 sobre n sumatoria de xy cuadrado por su frecuencia y menos la media al cuadrado. Repito, esta última expresión es consecuencia de la anterior. ¿Ok? Ok, ¿ya? Toda evaluación que se aplique con esta fórmula, al final tendremos que interpretarlo expresando las unidades en términos cuadráticos. Cuadráticos. ¿De acuerdo? No se olviden los 4 criterios, ¿eh? La fórmula, las razones, la función, los cálculos resumidos, lo necesario, y el 4, que es la interpretación. ¿Bien? Ok. Aquí también ocurre algo interesante. Es el hecho de que, así como se puede trabajar con unidades cuadráticas, se puede trabajar también con unidades simples. ¿Y cómo? Extrayendo la raíz cuadrada de dicho valor numérico. ¿Para qué? Para obtener otro que se conoce como la desviación típica, ¿correcto? O simplemente la desviación muestral. Esta de palabra típica, esto que está acá, es un cliché que se suele utilizar más para caracterizar el comportamiento de variabilidad a datos poblacionales. Le he traído acá simplemente para hacer lo siguiente, ¿ya? Cuando uno utiliza la palabra desviación, hay varias alternativas. Uno puede decir desviación estándar, error estándar, puede hablar también de desviación típica. ¿Ya? ¿Ok? Ok. Y cuando utilizamos esos términos, no vamos a encontrar en la literatura porque no está reglamentado, correcto, pero esos términos se pueden dirigir a evaluaciones de dispersión en la población y en la muestra. ¿Ok? Ok. Hay una tendencia de los autores que cuando se refieren a desviación típica, solito, así nada más solito, desviación típica, es porque quieren aludir a la desviación estándar de la población. Miren otro término, desviación estándar. ¿Ok? Pero repito, hay varios sinónimos. ¿Eh? ¿Sí? Por eso, para evitar un poco la confusión, he querido más bien hacer esto, de colocar el escenario al cual ustedes quieren dirigirse. Entonces, si decimos, por ejemplo, la desviación estándar muestral, entonces estoy tratando de describir la variabilidad o la dispersión, pero en base a lo que obtuve en la muestra. Y si digo la desviación estándar poblacional, es porque quiero referirme a la desviación estándar como medida de dispersión, pero que fue calculada con los datos de la población. Y queda mejor, ¿no? Porque por lo menos entendemos, ¿no?, a qué nos estamos refiriendo. ¿De acuerdo? Eso es lo que trato de que rescaten eso. ¿Ya? ¿Ok? No está de más decirlo, ¿ya? Porque si tú pones solamente desviación estándar, la pregunta será, bueno, ¿es los datos poblacionales o es los datos de la muestra? Tú sabrás, pero quien trata de captar lo que tú estás diciendo no lo va a entender. ¿Ya? Ok. Como dice la fórmula, la desviación estándar, producto de la muestra, ¿correcto?, no viene a ser sino la raíz cuadrada de la varianza muestral, ¿correcto? Y se expresa en unidades simples. ¿De acuerdo? Ok, ¿ya? Muy bien. Hay también una varianza, por ejemplo, ya muestral, esto ya es mucho más concreto, mucho más específico,
que se conoce como la varianza insesgada de Cochrane. Bueno, así por su autor, ¿ya? Ha sido denominado. Esta varianza insesgada de Cochrane, ¿ok? Como ustedes pueden ver en la fórmula, es S cuadrado igual a 1 sobre n menos 1 por la variación de X. ¿De acuerdo? Noten ustedes el denominador, n menos 1. Entonces, esta fórmula sí es exclusiva para la muestra, no es para la población. La fórmula que ven arriba en la parte superior de la lámina, esa fórmula sí se presta, ahí dice muestral, claro, pero también se presta para poder evaluar la población. ¿Por qué? Porque si esta fórmula estuviera dirigida a la población, entonces en lugar de n minúscula debería ser n mayúscula, ¿no es cierto? Y podríamos calcular la varianza de la población. ¿Ok? Todo está en el escenario donde me ubique. ¿De acuerdo? Ok. Repito, me estoy apoyando, me estoy prestando esta fórmula para trasladarla al campo poblacional, obviamente con sus elementos, pues, ¿no? Ya no sería n minúscula, repito, sino n mayúscula. Ya no sería la media, sino sería la media poblacional, mu. ¿De acuerdo? Ok, ¿ya? Perfecto. Por lo tanto, entonces, aquí tenemos dos fórmulas para la varianza de la muestra. Tenemos dos fórmulas. ¿De acuerdo? Una, que es dividir la variación de X entre N, y otro dividir la variación entre N menos 1. La recomendación que hacen los autores es la siguiente. Presten atención, jóvenes. Si tú tienes una muestra que es mayor que 30, los autores dicen, aplíquese S' cuadrado. ¿Ya? ¿Ok? Si en lugar de ello tengo una muestra que es pequeña, es una muestra pequeña, tengo 5 datos, tengo 10 datos, tengo 15 datos, tengo 20 datos, por ejemplo. Entonces, en un caso así, aplíquese la varianza insesgada de Cochrane, muy conocida en el argot como la cuasivarianza. ¿Ok? Entonces, esta última fórmula que estamos viendo ahí en la lámina se aplica cuando el grupo o conjunto de datos observados, medidos, que has obtenido, no es una cantidad, pues, diríamos así, abundante, ¿no? Es una cantidad pequeña, no has podido obtener más datos, estás muy limitado, por ejemplo, por costos, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, entonces, el hecho de querer medir la variabilidad de una forma mucho más adecuada sería utilizando la cuasivarianza. ¿Ok? Ok, ¿ya? No se olviden las notaciones. Sigma cuadrado para la varianza poblacional. S cuadrado para la cuasivarianza. O también su prima hermana, que es esta otra, ¿no? En nuestro caso, S' cuadrado. ¿Ok? Ok. Computacionalmente, pueden ustedes ver la función. Los cálculos son bastante simples. La fórmula computacional preferida para efectuar estos cálculos es la expresión que están viendo acá. Esta de acá. ¿No? No tengo por qué hallar desviaciones. Simplemente evalúo los valores de la variable al cuadrado por su frecuencia, si es que hubiera,
lo divido entre n, y a eso le quito la media, que seguramente la he evaluado ya previamente, pero elevándola al cuadrado. Ok, ok, ¿ya? Aquí pueden ver ustedes los valores numéricos que se refieren a datos muestrales y a datos poblacionales, ¿ya? Por favor, observen eso. En el caso, por ejemplo, de ese cuadrado, ahí pueden ver una equivalencia más, ¿correcto? Y también, una vez más, la especificación que tenemos que hacer de la dispersión, si estamos procesando datos poblacionales o estamos procesando datos muestrales. No se olviden, ¿ya? La desviación estándar poblacional o la desviación estándar muestral, ¿ya? No se olviden de colocar ese último para referirnos si aludimos a todos los datos o aludimos a un subconjunto de ellos. Ahora acá jovencitos, ¿ya? Por favor observen la lámina. Nos vamos a topar con distribuciones que en algunos casos, y también deseables, tengan un comportamiento simétrico. La simetría que buscamos nosotros es como aparece en el primer histograma, o sea, acá. Esa es la simetría que usualmente nosotros requerimos. ¿Y por qué? Porque así la centralidad obviamente cobra mayor representatividad, tiene mayor fortaleza, mayor sustento, correcto. Y si la variabilidad no es crítica, entonces todo valor numérico que evaluemos obviamente resulta ser adecuado, apropiado. ¿De acuerdo? No así, a pesar de ello, la centralidad puede estar bien posicionada, pero la dispersión podría dejar mucho que desear. Me refiero a un caso así, voy a exagerar, me refiero a un caso así. Está centrada, pero hay mucha dispersión. ¿Bien? ¿Ok? Ok. Noten ustedes el gráfico que aparece a continuación, al que vamos a llamar el número 2. Ahí también hay simetría, pero esa simetría no nos conviene. Esa simetría no nos favorece. ¿Correcto? ¿Ok? Entonces hay que diferenciar cuál es la que estamos buscando, ¿no?, en los datos. Esa simetría en el gráfico, en el histograma 2, noten ustedes, a diferencia de la primera, acusa mayor dispersión. No es un modelo referente para basar nuestra teoría ahí, no. Nuestra teoría más bien se basa en una distribución cuya forma es la que se asemeja o se parece al histograma 1. ¿Ya? ¿Ok? Ok. Aquí hay unos ejemplos muy directos, una vez más, que tratan de ilustrar la parte procedimental, resaltando las operaciones básicas. No es necesario eso, ¿ya? Pero como ilustración me refiero a los hallazgos o resultados que se encuentran en estas ilustraciones. Se tiene ahí un cuadro con las edades en años cumplidos de un grupo de personas, 60 en total, y me piden encontrar la varianza. Ojo, estoy refiriéndome a la parte computacional, la parte mecánica. Bueno, si ustedes utilizan como formulación la primera forma, correcto, entonces la tabla muestra los pasos en cámara lenta de todas las operaciones aritméticas que he desarrollado. Por cierto, en libros de estadística básica,
recuerden ustedes, es transversal. El autor ilustra todos esos detalles. ¿Correcto? Por favor, entiendan, hay ciertas operaciones que no constituyen ser el objetivo. Es el medio. Por lo tanto, entonces, esa tablita nosotros la podríamos obviar. ¿De acuerdo? Pero eso sí, necesitaríamos, por lo menos, algunos referentes de cómo se obtuvo la media. Y esos referentes aparecen acá, acá. ¿Correcto? La suma de productos y en igual forma, para el caso de la varianza, la suma de los desvíos. ¿De acuerdo? Eso sí es relevante, ¿ya? ¿De acuerdo? Y obtenemos la media y obtenemos la varianza. Recuerden el sustento siempre, el sustento. No se olviden. Si aquí X barra resultó ser adecuada, ¿por qué? Porque no difería mucho con respecto a la mediana. Recuerden la variación porcentual, 5%, en un 5%. Entonces, la media aritmética es representativa y la varianza también. ¿De acuerdo? Ok, necesito interpretar qué representa la media y podríamos estar diciendo así, ¿no? La edad promedio, ¿correcto? Del grupo observado de personas, que son 60 personas, estudiantes, individuos, en fin, habrá que especificar eso según el enunciado. Correcto, correcto. Es de 25,35 años. ¿De acuerdo? Uno podría decir, pero, profe, las edades que fueron captadas estaban en años cumplidos y usted lo está diciendo con fracción. ¿Ok? Ok, ¿ya? Entonces aquí alguien podría decir, ¿no sería, señor profe, preferible redondear este número y en lugar de estar diciendo 25,35, decir simplemente 25? No podríamos decir eso. Y el mensaje es el siguiente, ¿ya? Cuando tú calculas un promedio, respeta el promedio hace su mayor esfuerzo y trata de entregarte un valor numérico con toda la información. Recuerda que el promedio es un punto de equilibrio y como punto de equilibrio no necesariamente debe corresponder a un dato observado. ¿Ok? Si tú quieres información y no tienes problemas, ¿correcto? Para poder comprenderlo, entonces la media aritmética la podemos empezar como aparece, con todas sus cifras decimales, ¿no? Como ilustración se especifican dos de ellas. Y se entiende a la perfección. 25,35 años. En promedio tienen, ¿correcto? Las personas que han sido evaluadas, captadas. ¿De acuerdo? Lo que ocurre, jóvenes, que hay profesionales que para su mejor entender quieren expresarlo en la misma naturaleza de los datos. Sí, se puede hacer, no hay problema. También es una alternativa hablar solamente de 25 años. Correcto. Ojo, 25 es el punto de equilibrio. Y mira también cuánta información te estás sustrayendo de ese resultado. ¿De acuerdo? Ok, ¿ya? Todo depende a veces del público al cual uno se dirige para su mejor entender. Pero lo cierto es que hay que ser transparente. Lo que obtuve y punto. ¿De acuerdo? He obtenido una fracción y por lo tanto lo alcanzo, lo detallo. Ok. En el caso de la varianza, recuerden que la varianza es un promedio y podríamos estar hablando del promedio de variabilidad. La dispersión media, ¿correcto? De edades es
20,52 años cuadrados. ¿Ok? Ok. Me está hablando de variabilidad. Me está hablando de fluctuación, de dispersión. ¿Correcto? ¿Eso es bueno o es malo? Si el resultado como magnitud que obtengo resulta ser, por ejemplo, crítico, ¿no? Por sí solo, así como ustedes ven, 20,52 no nos dice mucho. Así como está, no podríamos decir si hay una gran variabilidad o hay una poca variabilidad. No podemos decir eso. Sencillamente, ¿por qué? Porque esa magnitud está acarreando las unidades de medición, en este caso en años. Si tuviéramos un referente, o sea, quizá una condición para poder comparar, ahí sí, y ahí podríamos darnos cuenta si hemos obtenido una mayor o una menor variabilidad. Por ejemplo, comparando quizá con algún otro grupo, o simplemente comparándola con un valor como condición, ¿no? Mira, si obtienes una variabilidad por encima de 20, ya fuiste. Ah, bueno, si lo dice así, correcto, eso lo entendemos mucho más rápido, entonces ni hablar, ¿no? Ahí dice 20,52, mayor que 20, entonces la variabilidad debe ser crítica, ¿no? ¿De acuerdo? Se entiende perfectamente. ¿De acuerdo? Okay. Jovencitos, hasta acá alguna consulta, por favor manifiéstense. ¿Todo entendible? Sí, Sí, se entiende, profesor. profesor. Ya, a ver. Zárate Vilche se encuentra. Sí, profesor. Ya, a ver, Zárate, a manera de ilustración, a ver, ¿alguna consulta que desee hacer? No, ninguno. Sí Ya, se llegó a entender ya, claramente. yo le hago una consulta entonces. Ahí hay un criterio donde dice que si la media aritmética se asemeja, se aproxima, se parece a la mediana, en un 5% o menos quizá, se toma a la media aritmética. ¿Me podría ilustrar cómo puedo yo evaluar ese 5%? Sería colocando lo que es. Mm, Por ejemplo, le ayudo, le ayudo, le ayudo, ¿ya? Le ayudo, le ayudo. ok. Miren, acá la media salió 25,35. Perfecto. Supongamos, ya no digo que lo sea, ¿ya? Calculemos la mediana. Un supongamos. Por ejemplo, la mediana salió pues 27,1. Bueno, la comparación solamente es visual nada más, o sea, decir, mira, acá dice 25,35, el otro es 27,1. Bueno, para mí me parece que son iguales, casi parecidos, ¿eh? Listo, la media aritmética es la más adecuada. ¿Así es el criterio? ¿O es que tengo que extraer, hacer una operación con ellos y ver si la variación porcentual entre ellos no esté más allá del 5%? ¿Cómo se calcula una variación porcentual? Sería la resta de ambos valores sobre uno de esos dos valores por 100%. Ya, a ver, vamos a colocar así. X barra mediana, no hay problema en el orden, ¿ya? En el orden no hay problema. Si salga positivo o negativo, no hay problema en eso, ¿ya? Sobre la mediana. Perfecto. Muy bien, ahí está. Y esto de acá, por 100. Ok, listo. Un simple cálculo, como que estamos viendo, me va a decir si es mayor o si es menor que el 5%. Ojo, por cierto, este criterio tampoco no lo van a encontrar en los textos. No es porque sea exquisito. No, nada de eso, ¿eh? Acá los criterios son bien modestos. Propuse ese 5% por lo menos para poder sustentar y apoyarme en una razón. Eso es lo que se inculca, jovencito. Cuando tú evalúes, cuando tú tengas que presentar un proyecto, un informe,
siempre ten tus razones para que te defiendas, porque por ahí van a haber otros que te van a contradecir. ¿De acuerdo? Tu proyecto lo van a querer tirar al piso, como a veces decimos así. Tú tienes que defender entonces, no con argumentos, por qué el proyecto tiene que ser viable, por qué tiene que desarrollarse, por qué tiene que ejecutarse, por de las necesidades, ¿no es cierto? Por lo tanto, hay que justificarlo como debe ser, ¿ya? Entonces, aquí estamos haciendo nuestros pininos, pues. ¿Por qué calculamos la media aritmética? Bueno, entonces, un criterio que defendería sería el hecho pues, que su variación porcentual con la mediana resulta ser muy pequeñita, por debajo del 5%, y por lo tanto no habría mucho sesgo. Un sesgo admisible, manejable. ¿De acuerdo? No es perfecto también. Suficiente como para poder emplearlo, correcto, como un valor numérico representativo. Ok, listo entonces. ¿Ya? Perfecto. Muy bien. Ok, muy bien, muy bien. Acá su compañero, correcto. Igual dice, ¿no? Perfecto, muy bien. Ok, listo. Entonces, no hay nada del otro mundo ahí, ¿eh? El criterio es muy elemental. Sigamos por acá. Bien, aquí está la segunda forma. Computacionalmente es una expresión equivalente, correcto. Y se supone que al evaluar la variabilidad deberíamos obtener pues un resultado igual, ¿no? O por lo menos parecido también, ¿no? Las diferencias que pueden haber, eso sí, entra a tallar mucho el empleo de las cifras decimales. Yo les sugiero, ya, por favor, les sugiero yo que para todo cálculo, por ejemplo, de variabilidad sobre todo, comencemos primero con la exactitud. Para la exactitud, manejar entre 2 y 4 cifras decimales, si es que realmente se obtiene, ¿ya? Ya se van a dar cuenta por qué, pero hay que emplear ahí sus cifras decimales, ¿ya? Para la parte de varianza, extenderlo un poco más, entre 6 y 8 decimales. Yo me dice, pero ¿por qué tanto? Ya nos vamos a dar cuenta por qué también, ¿de acuerdo? Los datos, les comento solamente una parte, cuando los datos son muy sensibles, cualquier cambio que tú hagas de sustitución de un dato por otro genera una consecuencia bastante grande en los resultados. Y las discrepancias, que a veces que para nuestros ojos no resultan ser muy llamativos, ocurren en los decimales, en las fracciones. Y eso puede realmente tener consecuencias en una parte descriptiva, como solamente manifestamos interpretaciones acerca de lo que hemos obtenido, pareciera que no. ¿Dónde obviamente el manejo de ese acarreo influye cuando entramos a la parte diferencial? ¿Por qué? Porque la inferencia a veces depende de la cantidad de decimales que manejes. Tú redondeas, otro emplea más cifras decimales, tú redondeas tus resultados y de repente no rechazas. Y el que se ha tomado la molestia de manejar más cifras decimales, o sea, mayor exactitud, mayor precisión, al final rechaza. ¿Te das cuenta? Miren el pequeño cambio nada más, ¿eh? Esa pequeña diferencia de datos, de cifras, puede conducirte a una acción distinta. Y eso a veces puede resultar ser fatal. ¿Ok? Okay, ¿ya? No cuesta nada manejar, pues, algunas cifras decimales más, ¿ya? De acuerdo. Ok. Acá, jóvenes, esto es una fija, ¿ya? Preguntas que están basadas en propiedades de media y, por ejemplo, de varianza, se hacen imperativos, ¿ya? Aquí va una. La varianza y la desviación típica son valores especialmente, o sea, esencialmente positivos. No hay varianza negativa, por obvias razones, ¿no? Ya se darán cuenta, ¿no? Al elevarlo al cuadrado, sí o sí, tiene que salir positivo, pues. ¿De acuerdo? Ok. La varianza de una constante no es posible compararla. ¿Por qué? Porque
La comparas con uno de sus referentes, que es la media, y esta resulta ser constante, y no encontramos ningún decidido. Varianza de una constante o serie de datos constantes es 0. ¿Ya? Siguiente. La varianza de una combinación lineal. Por favor, observen la entrada en la parte izquierda de la formulación, ese cuadrado de i, de la variable transformada. Se demuestra entonces que al final la varianza no es sino igual a la varianza de los datos originales. No hay cambio alguno. No se modificó el sentido de la dispersión. Sigue siendo igual. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Ok? Ok, ¿ya? Recuerden que ahí tenemos una transformación lineal. Solamente estamos añadiendo un valor, o sea, una constante, a la variable. ¿De acuerdo? Yo lo digo así en esta forma, siempre lo replico, lo reitero. Tienes una bonificación, ¿correcto? Correcto, en tu evaluación, ¿ya? Así como tú, todos sin excepción van a tener 5 puntos más. Por favor, es un decido, no lo van a tomar a pecho, ¿no? 5 puntos más. La variabilidad antes de y después de, eso es lo que nos quiere decir, sigue siendo la misma, no cambia, no hay repercusión. Okay. Esta otra, aquí en esta transformación hay un cambio de escala, en el anterior fue un cambio de origen. Acá sí hay cambios. Correcto, pueden ver ustedes la varianza de la variable transformada. Al final no es sino la varianza de los datos originales, pero ponderada por la constante al cuadrado. Eso significa que esa ponderación de la constante va a tener un efecto. Una de dos, lo aglutina o lo expande. ¿Alguien me podría ayudar? ¿En qué situaciones la varianza va a aumentar cuando la constante es igual a qué? ¿Alguien me ayuda? Cuando la constante es mayor a 1. Ya, ok. Y vamos a obtener una mayor varianza. ¿Se dan cuenta? Fíjense. Entonces, aquí hay una reflexión, jóvenes. Hay una reflexión acá. Si, por ejemplo, en una organización tocamos el tema salarial y queremos quedar bien, mañana más tarde ustedes de repente van a tener por ahí sus negocios. ¿Por qué no? ¿Correcto? Y seguramente una gran empresa. Y ustedes quieren siempre, ¿no? Quedar bien con la parte de los colaboradores, ganarse su simpatía, su confianza sobre todo. ¿Y quién no toca pues, el tema salarial, ¿no? Para tenerlos contentos, por lo menos por esa vía, por esa ruta. Y proclaman a los 4 vientos. ¿Correcto? Voy a aumentarles sus ingresos. Un 15% para todos, sin excepción de lo que perciben. Aplausos. Claro, aparentemente. ¿Eso qué cosa marcaría? Que todos ganen más, ¿no? Cierto, cierto. Pero acuérdate que el colaborador, entre ellos estarían mirando, ¿no? Porque no todos ganan igual. Algunos ganan más, otros ganan menos. Pero a todos se les subió un 15%. Entonces, en términos de dispersión, ¿habrá una mayor discrepancia en los ingresos o una mayor uniformidad? ¿Alguien me podría decir? Mayor discrepancia. O sea, fíjense, esa acción de querer quedar bien está marcando más diferencias entre los colaboradores. Cuidado con eso, jóvenes. ¿Ya? Ok, entonces veamos el impacto ahí, ¿ya? Veamos el impacto, ¿ya? Ok. Ok. Muy bien. ¿De acuerdo? Ok.
Seguimos entonces, ¿ya? Seguimos por acá. Muy bien. Aquí su atención, por favor, ¿ya? Esta es otra fija, otra fija. Ya les estoy anticipando, ¿ah? Los puntos que se van a evaluar, ¿ya? Esta es otra fija. Lo he incluido dentro de lo que son propiedades, aunque algunos autores lo tocan como un temita aparte, ¿ya? Primero, la introducción de esto. Fíjese, nosotros dentro de nuestro campo, y también profesionales mañana más tarde en cualquier otra área, siempre están interesados en querer evaluar causa-efecto, ¿no? Tenemos siempre la sospecha, pero a veces no sabemos cómo probarlo o determinarlo, y nos interesa saber en qué escenarios o situaciones hay un comportamiento causal, ¿de acuerdo? ¿No? Yo a veces lo explico así, modestamente, correcto. El hecho de que a veces, a ver, en una calificación, correcto, me congracie con ustedes, digo así, y les pueda poner puntos adicionales que motiven al estudiante. Ah, bacán, seguramente algunos dirán, ¿no? Otros dirán, pucha, no le queda otra. Cada uno tiene su propia opinión, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Ok. ¿De acuerdo? La pregunta que podríamos simplemente poner sobre el tapete es el hecho de bonificar a un estudiante, vamos a decirlo tratando de justificar las razones, ¿ya? Porque participan, porque ha hecho un desarrollo, caramba, excelente, sin borrones, sin manchas, nada, bien ordenado, bien claro, bien nítido, con todas las razones y justificaciones habidas y por haber, aparte del puntaje que da la pregunta, el profe le pone más todavía, ¿de acuerdo? Quiere hacer un reconocimiento de su esfuerzo, de su trabajo. ¿Cómo pega eso en el estudiante? ¿Lo motiva o no lo motiva? ¿Correcto? ¿Está o no está satisfecho? En fin, quisiéramos saber si eso produce algún efecto, alguna consecuencia. ¿De acuerdo? Cosas así, situaciones así, van a ver ustedes en cualquier otro escenario, ¿no? Si tú mejoras de repente la calidad en sus componentes de un producto, el producto obviamente finalmente va a tener mayor calidad, va a durar más, es más confiable, etc. Quisiéramos saber si esos cambios producen consecuencias importantes. Si es así y demostramos, entonces habremos demostrado que hay una causa, que hay un efecto. ¿De acuerdo? Ok, ¿cómo podemos corroborar o determinar eso? Ahí está el tema. Esto que ven ustedes, por lo menos trata de darnos un alcance. No es una prueba contundente tampoco así, pero por lo menos nos da algunos indicios, ¿ya? Para inclinar la balanza. Lo que voy a tratar de explicar acá es parte de un procedimiento inferencial que solamente lo he dejado hasta cierto nivel a manera de análisis descriptivo. ¿De acuerdo? Okay. Empecemos. Para ello, ¿qué es lo que se requiere? Se requiere los grupos. ¿Por qué? Porque este enfoque corresponde a un estudio comparativo. Comparativo. ¿Ya? ¿Correcto? Voy a, voy a hacer algo así, ¿ya? Aunque parezca de repente un poco discriminatorio, pero voy a decir, a ver, ustedes son 24 aproximadamente y voy a dividirlo en dos grupos. Al primer grupo, con el primer grupo voy a trabajar normalmente, como es la formalidad. Segundo grupo, voy a tratar de cualquier participación que tengan, a ellos, ¿sí? Los voy a bonificar, voy a reconocer su esfuerzo. Al otro grupo, por más que participen, bueno, tienen sus pruebas, no hay problema, nadie le quita eso, que se esperen, pues. Correcto, entonces voy a marcar por lo menos una diferencia entre ellos, para saber si mi característica, o sea, mi planteamiento, se sustenta en que hay una causa que puede estar provocando una consecuencia. ¿De acuerdo? Entonces voy a poner así.
Acá tengo mis dos grupitos. Aquí está. Grupo A, grupo B. Si ese comentario no lo entiende, lo explico así mejor. Estamos tratando de producir un producto tradicional que hasta ahora hemos venido desarrollando de esa forma, pero con el nuevo avance tecnológico queremos pues darle una mejora. Ah, ya, entonces, línea de montaje A, línea de montaje B, si quieren línea de producción. Okay. Ya hay una diferencia, ¿no? Una es la tradicional y la otra, ¿qué cosa es? La nueva, el actual, la propuesta. ¿De acuerdo? Perfecto. Ojo, estoy tratando de manejar dos grupos diferenciados, ¿no? Supuestamente, donde en uno he hecho un cambio. Ahí está, esa es la idea. Correcto. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Obtenemos mediciones, valores, tanto de un grupo como de otro grupo. Y al final, lo que hacemos es calcular su media, calcular su varianza, puede ser la varianza muestral, y lo mismo en el otro caso. X barra, correcto, y por acá S cuadrado B. Perfecto. Hasta ahí no hay ningún problema, ¿no es cierto? Ok, voy a seguir calculando. Consideremos aquí a un costadito la media global. ¿Y la media global cómo sale? Como un promedio de medias, ¿no es cierto? Algo así de la cantidad de casos que ha habido en el grupo, en el primer grupo, NA, por X barra A, más NB por X barra B. Ojo, la manera en que estoy escribiendo primero N y después X barra, o al revés, no hay ningún problema con ello, ¿ya? ¿Ok? Ok, ¿ya? Y todo eso sobre NA más NB, que es el total de casos. Sale ahí la media global. ¿Ok? Ok. El S cuadrado T se podría haber calculado como la varianza de todos los datos. O sea, es la varianza, voy a escribirlo así nada más, tanto de A como de B. Es un mix, ¿ya? Todo junto. Todo está mezclado, como si fuera un solo grupo. ¿De acuerdo? Ok. Y ahora lo que hacemos es calcular la intra y la intervarianza. ¿Quién es la intra? Acá está, acá está, acá está. Aquí, aquí. Donde está el lapicillo, no es sino un promedio de varianzas. Esas varianzas que hemos calculado, supuestamente. Correcto. ¿Y qué cosa es la intervarianza? La expresión que está a su costado. Es una varianza de medias, marginales. O sea, ahí tendría que aparecer X barra A, X barra B y la media global. La media total, ¿ya? Muy bien. Eso es operacional. Vamos a obtener un resultado para la intravarianza, que es la variabilidad de intragrupos, recuerden lo que habíamos comentado antes, y la variabilidad entre grupos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a obtener? Finalmente vamos a obtener esto, ¿no? A la intravarianza se la denota en esta forma. Y a la inter se denota en esta otra forma. Entonces, por ahora solamente es como tener los valores numéricos al peso, nada más por ahora, por ahora. Si vemos que la intervarianza como variabilidad es mucho más que la intravarianza, podríamos decir más del 50%, ¿ya? Si quieren tener un referente, más del 50%. Ese es para tener un indicio. Correcto. Por lo menos, entonces, ya habría algo que nos diga, entonces, que el diferenciador de los grupos, que a veces se llama factor, se llama variable independiente. Voy a ponerlo acá. Entonces, X es
causa de Y. Aquí hay un problema con la notación, ¿ya? Me explico. Yo, por ejemplo, les he anotado los resultados de las medias en términos de X. ¿Correcto? Si es así, entonces voy a utilizar esto más bien, ¿ya? Para que sea acorde, para que se entienda. Voy a hacer un cambio. Voy a romper el protocolo que a veces dan otros autores y vamos a explicarlo así. Voy a denotar Y. Por favor, solamente es un símbolo. En otros casos, el Y tiene su propio significado, ¿eh? Por eso que aquí estoy contra la corriente, ¿eh? Y, ¿qué cosa es? Y es el factor. Y es, ¿qué cosa? Es tipos de grupos. Tipos de grupos. Grupo A, grupo B. ¿Ya? Línea de montaje, línea de producción A, línea de producción B. ¿De acuerdo? Y X es la consecuencia. X es la característica que refleja los resultados, la respuesta, los efectos. ¿De acuerdo? Ok, ¿ya? Ok. Recuerden que solamente es notación. Si eso nos marea, entonces colocar, en lugar de Y, poner ahí los tipos de grupos es causa de la respuesta, de las calificaciones, por ejemplo, de las ventas, de la durabilidad, de la calidad. ¿Correcto? Ok, ¿ya? Muy bien. ¿Hasta acá alguna consulta? ¿Se entendió? No se olviden, esto es una fija, ¿ya? Les anticipo de eso. Ok. Y aquí el último, ¿eh? Para que ustedes luego hagan una lectura por acá. Voy a pasar esto. Acá. Me voy acá. Cuando uno habla de medidas de variabilidad, hay una medida de variabilidad que permite comparar. ¿Por qué? Porque la varianza, por ejemplo, o la cuasi varianza, cuando tú lo evalúas, acarrea las unidades de medición de la variable. Entonces tú puedes hallar la varianza, por ejemplo, para una serie de datos, al cual refiere metros y diríamos metros cuadrados. Otros datos pueden estar hablando de kilómetros, o estar hablando de kilogramos, o estar hablando de repente de tiempo, días, minutos. ¿Ok? Entonces vamos a tener varianzas de características que están en unidades distintas de medición. ¿Y cómo comparar? Como para decir quién es más variable. ¿Qué serie de datos presenta mayor variabilidad? Y hacer una comparación de varianzas no resulta ser adecuado. Uno, eso, ¿ya? Las unidades son distintas. No podemos hablar de varianzas de metros con varianza de kilogramos. Pues no es dable. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, aparece aquí un valor numérico de dispersión llamado medida de dispersión relativa. Me estoy refiriendo a lo que se conoce como el coeficiente de variación. Este coeficiente de variación realmente tiene su aporte. Al evaluar la dispersión, lo hace de manera relativa, comparando la desviación estándar, puede ser poblacional también, ¿no? Pero con respecto a su medida de tendencia central, que consideramos es la más adecuada, y sería, por ejemplo, la media aritmética en el caso muestral y en el caso poblacional, la media poblacional. ¿Ya? Si eso lo multiplicamos por 100, tenemos un indicador de variabilidad relativa. Así como está, es totalmente factible de poderla comparar. Entonces, podríamos hallar el coeficiente de variación para datos que expresan unidades en metros, ¿cierto? Y podríamos calcular su coeficiente de variación para datos que expresan en unidades en kilogramos. Lo que hace la fórmula, observen la fórmula, elimina las unidades, ¿no es cierto? Se cancela y tiene simplemente tu variabilidad de puntuaciones.
factible para hacer comparativo el análisis. ¿Ya? Acá tú puedes comparar y también hay algunos autores que han puesto como referente la tercera parte de toda la dispersión o variabilidad. Algo así, ¿ven? Si el coeficiente de variación, técnicamente y hablando en resultados, está por debajo del 33%, ¿no es cierto? Entonces, eso significaría que los datos tienen un comportamiento homogéneo. ¿De acuerdo? Todo lo contrario. Si está por encima, se dice entonces que tienen un comportamiento heterogéneo. ¿Heterogéneo qué implica? Bueno, implica pues mencionar inevitablemente que hay mayor variabilidad, mayor variación. ¿Ya? Si tienes dos grupos que quieres comparar, igual calcula su coeficiente de variación de uno, su coeficiente de variación del otro, y luego comparamos. Y podemos determinar quién tiene mayor homogeneidad o también quién tiene mayor heterogeneidad. ¿De acuerdo? ¿Quién es más heterogéneo? ¿Ok? Ok, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, esta es una medida de variabilidad o de dispersión relativa. ¿De acuerdo? Y ahora les comento otro. Por favor, escuchen bien, ¿no? Cuando uno compara la desviación estándar en relación a la media, algunos autores dicen, bueno, con esto uno lo que quiere saber es cuántas veces la media está contenida en la dispersión. Como tamaño, pues, como magnitud. ¿Correcto? Correcto, se puede entender así, ¿eh? Entonces, eso significa que la media ahí juega un papel importante. Y podría llevarnos a cosas un tanto así inesperadas. Me explico. Tú podrías tener una varianza, mira, suponiendo que expresen las mismas unidades, una varianza mayor que otra. Mira, mayor que otra. A ver, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó? A ver. Listo. S cuadrado. Perfecto. Ahí está, ¿no? S cuadrado. Tú podrías tener dos grupos que expresan las mismas unidades y considerar que una sea mayor que la otra. Y tú dices, bacán, listo. Pero ahí hay un problema. El problema es que tú puedes comparar varianzas si juegan al mismo nivel promedio. Pero si no lo juegan, entonces tienes que obtener la dispersión relativa. Entonces, y ahora me explico, ¿ya? Me explico por acá. La media de uno es más grande que la media del otro. Al ser una media más grande y la varianza puede resultar ser de repente quizá no tan lejana, puede superar un poquito a ese cuadrado, pero es mayor. Entonces, lo que podría pasar aquí, como una cuestión inesperada, es que el coeficiente de variación de uno sea menor al coeficiente de variación del otro. Yo no podría decir, pero si la varianza es más grande, mayor dispersión, y el coeficiente de variación dice otra historia, tiene menor, correcto, heterogeneidad que la otra distribución. ¿Por qué? Porque se está apoyando en el coeficiente de variación. ¿Ok? Pregunta para todos. Si el coeficiente de variación es pequeño a comparación del coeficiente de variación de otro grupo, a ver, por favor escuchen bien, ¿podría yo decir que la media en el primer grupo es más representativa, sí o no? Respondan, jovencitos. Creo que sí, porque los datos son menos dispersos. Ya, uno podría decir eso, pero ojo, no se olviden, ¿eh? La dispersión es un tema,
la centralidad es otra. Mira, acá, según esta expresión, está diciendo que un coeficiente de variación es pequeño. Y claro, uno podría decir, entonces la media aquí en el primer grupo debe ser más adecuada. ¿Ok? Para que confirmes eso, porque sería muy precipitado si lo decimos así nomás, ¿eh? Campantemente, ¿eh? Calcula tu mediana. Calcula tu mediana. Calcula tu mediana. Siempre hay sorpresas, ¿eh? Entonces, si tú en una primera instancia dijiste coeficiente de variación pequeñito a comparación de otro, entonces ahí en ese grupo hay mejor representatividad para la media. A ver, quiero confirmar eso. Y comparas la media con su mediana. Y si entre ellos es menor que el 5%, entonces está contando bien la historia del coeficiente de variación. Significa que cuadra, pues, ¿no? Es consistente. No vaya a haber sorpresas, ¿eh? No vaya a haber sorpresas, ¿eh? Hay que estar preparado para eso. ¿Ya? ¿De acuerdo? A veces la dispersión quiere contar la película a su modo. ¿Correcto? Como conclusión, si tú quieres saber si un valor numérico central es representativo o no, ¿te apoyas en la dispersión o te apoyas en criterios de centralidad? Con eso ya le dije todo ya. ¿Quién es el que proporciona mayor evidencia o mayor información? ¿La dispersión de una manera así clara, contundente, o es el propio análisis de centralidad que tú estás haciendo? Como en el caso de la mediana con la media aritmética. ¿Ve? Mediana con media aritmética. ¿Ve? Y la variabilidad, por otro lado. Entonces, entendemos bajo ese enfoque que la variabilidad está contando también su historia, pero a su modo. ¿Se dan cuenta? La historia plena, directa, tal como ocurren los hechos, es la propia comparación que tú haces entre la media aritmética y la mediana, por ejemplo. O sea, me refiero al enfoque. ¿Ya? Ok, entonces, hasta ahí se entendió, jovencitos. Ok, ok, ¿ya? Listo. Muy bien. Ese es el caso de la dispersión relativa. No se olviden, también hay propiedades para ello, ¿ya? Por favor, observen acá. Observen las propiedades. ¿Correcto? A las transformaciones de escala y de origen. Y van a ver ustedes que influye bastante en el coeficiente de variación. ¿De acuerdo? Cambio de origen, obviamente influye. Cambio de escala, solamente escala, produce algún cambio, vemos entonces que son iguales, ¿no? ¿No es cierto? Pero sí, una transformación lineal completa sí produce un cambio, ¿no? Okay. La media, obviamente, es la que cambia fundamentalmente. Y si la media cambia, obviamente todo cambia también, ¿no? ¿De acuerdo? Ok. ¿Ya? Muy bien. Hasta acá, jovencitos, ¿alguna consulta? ¿Se entendió? Por favor, solamente para terminar, un comentario adicional. Recuerden que la parte computacional, o sea, los cálculos, la parte operativa, es necesaria, ¿ya? Pero como ya tienen ustedes una idea, es importante fundamentar con los 4 criterios. El problema no te va a decir, oye, pon los 4 criterios, no te va a decir eso. El problema te va a decir, mira, tienes un grupo de casos clasificados en una tabla de frecuencias y te va a decir así nada más, calcula la media adecuada. La media adecuada. Correcto. Entonces, si me piden un promedio, yo no voy a decir a lo ciego X barra, ¿no? No voy a poner eso, ¿no? Tendré que hacer un pequeño análisis, muy inmediato, comparar la mediana, comparar la media aritmética entre ellos y ver si la media aritmética resulta ser la más adecuada. El criterio es bien simple. ¿De acuerdo? Correcto. Hago referencia a mi fórmula, a mi función. ¿Listo? No hay problema. Ojo, una advertencia. Toda fórmula o función
para describir la parte procedimental es vital, se hace necesario. Por eso que vas a tener tu formulario. Tienes libertad para ello, ¿eh? Nadie te va a restringir. ¿De acuerdo? Tienes tu formulario. ¿De acuerdo? Entonces lo que vas a hacer es invocar la fórmula como parte del procedimiento de desarrollo, ¿no es cierto? Y los resultados inmediatos. No me refiero a respuesta nada más. Algunos cálculos previos. Pues no tienes por qué hacer una tabla con todas las operaciones elementales sabidas y por haber. Ahórrate eso. ¿Ya? ¿De acuerdo? Y tratando de fundamentar. Recuerda, una fórmula sola, sin evaluación, sin cálculo, no tiene ningún valor. No se te va a calificar por haber transcrito tu fórmula de tu formulario a tu solucionario. ¿Ok? Por más que uno ponga ahí, profe, esto es lo que tengo que aplicar, y no aplicas nada. ¿Ok? Por favor, estoy tratando de hacer ese comentario para que lo tengan en cuenta, ¿ya? ¿De acuerdo? Ok. Listo. ¿Alguna consulta hasta acá? Por favor, manifiéstense. ¿Todo Profesor, claro? disculpe. Dígame, dígame. Respecto al tema de medidas de localización, ¿lo vamos a tratar? ¿El cuartiles y Bueno, quintiles? les comenté, recuerden en algún momento, porque eso es lo que vine acá, y eso es justamente aquí. Esas medidas de localización están en la presentación anterior. Recuerden que se los dejé como lectura. ¿Recuerdan? Calcular los percentiles, los deciles, los cuartiles. Entonces, y eso desde un inicio, ¿no? Yo les hago los comentarios, las explicaciones, correcto, de una parte que resulta ser crucial, y ustedes también complementan, ¿de acuerdo? El cálculo, por ejemplo, de las medidas de localización es bastante sencillo, sobre todo porque recuerden el comentario para el gráfico, ¿se acuerdan? Cuando desearíamos aplicar un diagrama de cajas, necesito calcular, voy a poner acá, asimetría si no entra, ¿ya? Asimetría no. Por ejemplo, si quisiéramos calcular, aquí vamos a poner un cuartil 1 o un cuartil 2, que es la mediana. Fíjense, esta es la mediana. Quisiéramos calcular un cuartil 3, ¿correcto? Entonces, como son medidas de segmentación, la mediana, como valor central, divide a la serie en dos grupos, 50% a cada lado. ¿Sí? En el caso del cuartil 1, hace otra segmentación y hay 25% por debajo de ella y 75% por encima. ¿Se acuerdan en las tablas de frecuencia cuando hablábamos de la interpolación? Interpolación. Ahí están metidos los percentiles. ¿Ya? Aquí habría otro 25. Si dividimos acá, aquí está Q3. Y aquí está 25%. Y otro 25% que acumula el 100% de toda la distribución. ¿Ok? Ok. La manera computacional de cómo calcular esos percentiles está en relación si los datos son simples o si los datos están clasificados. Recuérdese, lo hemos hecho ya para la mediana y la mediana en general es también una medida cuantílica. ¿Se acuerdan cómo se calculó para datos pares o datos impares? Y la idea es muy similar cuando quiere uno calcular para el cuartil 1 y para el cuartil Q3. ¿Correcto? ¿Ok? Por ejemplo, acá ¿ven la tablita? Esta es una tabla que registra datos bastante masificados. Está en miles ahí. Y quisiéramos encontrar acá Q1. Claro, aquí los datos ya están organizados en tablas, en una tabla de frecuencia. ¿Qué cosa es lo que hay que hacer? Lo primero que hay que hacer es ubicar la posición. ¿De acuerdo? Para ubicar la posición, recuerda que es el 25%.
por debajo de ella y 75% por encima. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Recordemos la mediana. ¿Ve? La posición de la mediana es n medios. En el caso del cuartil 1, sería este de acá, n cuartos. ¿De acuerdo? Entonces, este es un indicador de la posición. ¿Y dónde encontramos ese indicador? En la frecuencia acumulada. Entonces, acá será 1000. Acá será pues 2100. Correcto. Comenzamos a seguir sumando. ¿Me ayudan? Sería 3700. Por favor, verifiquen si es correcto eso. Acá tenemos entonces 4700. Y el último debe ser 5000, ¿no? Salvo error o omisión. Ok, ahí está. Y si dividimos 5000 entre 4, ¿a cuánto corresponde eso? ¿Alguien me ayuda? Por favor, manifiéstense. ¿Cuánto es? 0,25, profesor. Ya. Y entonces, esta posición lo comenzamos a buscar acá. ¿Es mayor que 1000? Sí. ¿Es mayor que 2100? No. Pero está antes que él. Allá, entonces aquí corresponde. Este resultado me indica quién es el intervalo cuartílico. Entonces, Q1 debe estar acá, en ese intervalito. ¿Y cómo lo interpolo? Bueno, hay una fórmula ya. Si gustan, pueden utilizar la ojiva para deducirlo. Si quieren demostrar la fórmula, claro. Y si la fórmula está presta, está hecha ya, simplemente la evaluamos y decimos, Q1 debe ser igual al límite inferior, que es 5, más la amplitud de clase, que es la diferencia, otra vez 5, que multiplica a la posición, que es n cuartos, ¿correcto? Eso menos la frecuencia acumulada de la clase anterior y sobre la frecuencia absoluta simple. Reemplazando valores, f sub i menos 1 debería ser 1000, pues, ¿no? 1000 debería ser. Y la frecuencia absoluta simple, que debería ser 1100. Perfecto. Reemplazo y obtengo mi cuartil Q1. ¿Cómo lo interpretaría el resultado? Y diría, ¿no?, que el 25% de los casos observados se encuentran por debajo de dicho valor y 75% del resto de casos se encuentran por encima de él. Listo. De ahí termina. Una ilustración muy similar se hace para el caso del cuartil Q3. ¿Correcto? Si tuviéramos deciles o percentiles, la misma idea. ¿Dónde cambia? Solamente cambia en la posición. O sea, cambia acá. El resto de elementos es muy similar. ¿Ok? Ok, ya. Recuerden más bien la aplicación. Las medidas percentílicas en general se aplican cuando uno quiere segmentar. Por ejemplo, en las tablitas, una vez más, en las tablitas de las tablitas. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de interpolación? Ahí está su aplicación. ¿Correcto? Tienes una tabla de distribución, así como una vez más la que se presenta, y diríamos, a ver, ¿a qué se refieren estos datos? Son gastos al menudeo, ¿correcto? De familias, perfecto. Gastos, estos son gastos de menudeo, y esto de acá son familias. Familias. ¿De acuerdo? Correcto. Entonces, una pregunta sería algo así, ¿no? ¿Cuál sería el gasto mínimo? ¿Cuál es el gasto mínimo que tiene el 40% de las familias? A ver si hemos entendido eso. A ver. El problema está a veces en la interpretación. ¿Cuál es el gasto mínimo del 40% de las familias? ¿Se entiende? ¿Se entiende, jóvenes? Por favor, manifiéstense. ¿Se entiende? Gasto mínimo. ¿Qué significa? Que puede haber un gasto mayor, ¿no? ¿No es cierto? Y me dice del 40%. Entonces nos ubicamos acá siempre. Acuérdense, no está de más. Aquí está mi línea de gastos. Por aquí está el gasto mínimo, que sería el X mínimo. Por aquí está el X máximo. Perfecto. Pero me está hablando de un gasto mínimo, de solamente el 40% de las familias, no es el 100%.
Entonces yo digo, ¿será tal vez un 40% que esté por acá? Por acá. Y pongo una rayita, ¿no? Como si este fuera el valor que me están pidiendo. Voy a ponerle percentil, ¿ya? Percentil X le pondría acá. Pues. O es que me están pidiendo el 40% que está más bien en el extremo superior. Tengo ese dilema. ¿Alguien me ayuda? ¿Alguien me ayuda? Es el del extremo superior, profesor. Superior, ¿no? Entonces, este será el percentil. Si aquí dice 40 por encima de él, entonces debe ser el percentil 60. ¿Cierto? Cierto. Entonces, esto no. Entonces, aquí en este trecho habrá el 60% de los datos. Y el gasto mínimo del 40% de la familia será el valor que tengo que encontrar. Perfecto. Ahí está la ilustración. ¿Ok? Listo, jovencitos. ¿Alguna consulta? Sí, profesor. Ya, ok, gracias. Una consulta. Dígame. Profesor, en algunos, bueno, libros, en algunos autores elaboran tablas para desarrollar lo que es la varianza, ¿no? Me Sí, preguntaba si en el examen, o sea, sería sí. factible también elaborarlo, o sea, como usted dice, ¿no? Hay tablas que no es Sí. necesario. Jóvenes, ya hice un comentario al respecto. ¿Lo llegó a escuchar? ¿Lo llegó a escuchar el comentario? Aquí está, aquí está. Voy a borrar esto, ¿no? Esto de acá. Uy, ya me pasé el tiempo. Y hay una práctica que está en progreso. Solamente lo siguiente, ¿ya? No es necesario la tabla. Listo, jóvenes, me van a disculpar, tengo una práctica en progreso ahorita. Listo, lo dejamos ahí, ¿ya? Gracias, jóvenes. Nos Hasta vemos. luego, profesor. Ya nos vemos, nos vemos.